Buenas, estamos esta vez en este Zoom de Guayaba con Patricia Dice, que es la directora de Mujeres Soldado, una película que tenemos en la cesta para los suscriptores de Guayaba del mes de marzo y que después va a quedar pues, disponible para alquilar en la plataforma. Es una película que trata de una situación que se produjo durante la guerra en el contraterrorismo, es una manera de llamarla, hay otros nombres para esa guerra en el Perú. Pero cuando yo estaba preparando esta entrevista me di cuenta de que en América Latina tenemos muchos problemas con esta cuestión de los sobreentendidos, ¿no? Entonces, cuando uno dice la guerra contra el terrorismo en Perú, entonces ya la gente empieza como a armarse algo en la cabeza. Y si no eres peruano, probablemente lo que te armes en la cabeza no sea lo que un peruano se arme en la cabeza. Entonces, yo quería, Patricia, que si me pudieras explicar muy brevemente qué fue la guerra contra el terrorismo en el Perú, ¿no? Sí, bueno, nosotros tuvimos una comisión de la verdad que le llama conflicto armado interno. Fue en el año 1980 empieza, ¿no? Y fue el enfrentamiento entre el grupo Sendero Luminoso y el Estado peruano, ¿no? Los militares. En un primer momento un equipo especial de la policía, pero luego entraron los militares. Y durante hasta más o menos el año, el periodo se considera de 1980 hasta el año 2000, ¿no? Pero en 1992, cuando capturaron al líder de este grupo subversivo que se llama Abimael Guzmán, ya la cosa se calmó bastante, ¿no? Pero todavía continuaron algunos rezagos hasta el año 2000, por eso se consideran 20 años. Y fue un enfrentamiento en el que las zonas rurales fueron las más afectadas, ¿no? Solo al final, en el año 1991 más o menos, empezaron de manera muy fuerte los atentados en la ciudad de Lima. Y ahí es cuando la población limeña se da cuenta de la magnitud de lo que había estado pasando hace muchísimos años en las zonas rurales, porque un poco que le dieron la espalda a los pobladores de las zonas rurales, ¿no? Que se tuvieron que tuvieron que verse solos contra Sendero Luminoso, ¿no? Y también contra los militares, porque era un poco estar en el medio, ¿no? Entraba a Sendero, capturaba a los jóvenes, se los llevaba para meterlos dentro del partido, ¿no? Y comenzar a producir acciones armadas, y por otro lado llegaban los militares al pueblo y acusaban a todo el pueblo de ser terrorista, ¿no? Y los llevaban a las bases militares, los torturaban y los desaparecían. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? También en la Amazonía ocurrió lo mismo, no solamente en la zona andina. Entonces ha sido una guerra muy fuerte. Sí, yo sí considero que se le puede llamar guerra, ¿no? Guerra interna. Y tuvo, bueno, según la Comisión de la Verdad, 70.000 entre desaparecidos y muertos en total. Empezando por la precisión del nombre, estas precisiones no son gratuitas. O sea, conflicto interno armado es algo muy diferente de guerra contra el terrorismo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Uh -huh. Porque guerra contra el terrorismo suena a guerra del bien contra el mal, ¿no? Y a veces esas distinciones no son tan fáciles de hacer. Y esta es una película donde esas distinciones, el problema con esas distinciones es importante. Mira, cuéntanos un poco de cómo fue que empezó a surgir el conocimiento de este tema de las mujeres de soldados, ¿no? Que también es otro eufemismo muy problemático, ¿no? Mira, yo hace 15 años más o menos empecé a escribir sobre esto porque yo viajé a Manta, que es un pueblo en la zona del sur andino del Perú, en Huancavelica, la región más pobre del Perú, y entonces ahí conocí, ¿no?, el caso. Ya, pero en ese momento era muy difícil escribir y menos filmar, ¿no? Yo logré hacer un reportaje para la televisión sobre el caso y después seguí escribiendo, ¿no?, sobre el mismo. Entonces,
yo ya lo conocía, lo tenía en la cabeza y todo, pero como estos casos, luego la institución donde yo trabajaba, que era una organización de derechos humanos, comenzó a apoyar, ¿no?, legalmente a las 4 señoras que aparecen en la película. Entonces yo asistí a una serie de reuniones en las que se les estaba capacitando sobre cómo iba a ser el juicio y todo. Y en un momento yo quise entrevistar y entrevisté a Magda. Y antes de entrevistarla le dije, no te preocupes Magda, no va a salir tu nombre, solo las iniciales, no va a salir una foto tuya, porque hay una protección a las víctimas de violencia sexual, ¿no? La ley las protege y una de esas es que no pueden aparecer los nombres completos, ¿no? Sí, de las víctimas, se les cuida, ¿no? Se les protege. Y entonces ella me dijo, ¿pero por qué? Yo estoy cansada de que no se conozca el caso, yo quiero hablar, yo ya, a mí no me importa, que yo, al contrario, quiero que todo el mundo sepa lo que pasó. Y entonces ahí ya, fue el momento en el que yo dije, ya, ahora sí se puede empezar a pensar un proyecto como el que yo quería, ¿no? Que era de documental. Hay que agregar que dentro de estos silencios está el hecho de que, bueno, que fueron mujeres que fueron víctimas de violencia sexual reiterada por parte de las tropas militares enviadas a combatir contra Sendero Luminoso y que se quedaron en esos lugares. Bueno, hay una parte de la película donde los propios militares con sus canciones explican muy claramente lo que ellos estaban haciendo, ¿no? O sea, no hay mucha vuelta en ese caso. La otra cosa interesante, ya ahí ha soltado algunas de las características de este personaje que lo hace un personaje interesante. O sea, hablando un poco de esas mujeres, hay un dato de más que aparece, que sale a la luz a lo largo de la película, que es el hecho de que por lo menos 2 tienen el secundario completo. Y hay una cosa interesante, porque yo vivo en la Argentina y aquí la mitad de la población nada más tiene el secundario completo. O sea, estamos hablando de unas personas que tienen un grado de educación que por lo menos la coloca en la mitad más instruida de la población en un país como Argentina. O sea, cuéntanos un poco de estas mujeres y en qué consiste su excepcionalidad, si es por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, Magda es, en realidad, Magda es la lideresa, ahí no. Y eso se nota además en la película. Ella es la que lleva a sus amigas hacia un lado, hacia el otro, es la que entiende con toda claridad y analiza, ¿no?, la situación que están viviendo, es la que más ha avanzado en cuanto a ver con claridad, ¿no?, la parte jurídica, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ella tiene secundaria completa. En general, ahí en Manta es un caso excepcional, que ellas hayan logrado terminar la secundaria. Ahora, Magda, con muchas dificultades, porque ella en un momento cuando llega Sendero Luminoso, la quieren, la captan, ¿no? Y la raptan y se la llevan y ella se escapa. Regresa y creo que tenía 15 años y con una audacia y una valentía increíble se va a Lima. No sé cómo ha llegado a Lima en realidad, y en Lima busca trabajo como trabajadora del hogar. Ve un cartel pegado en un poste en una calle y así encuentra un trabajo, ¿no? Y eso es una cosa increíble, es insólito, ¿no? Hay que tener mucha valentía. Llegar a Lima era como llegar a otro país, Exactamente. ¿no? Claro, encima ella sabía hablar castellano, pero era su segunda lengua, ¿no? Entonces hablaba quechua, con una serie de dificultades, y ella lo hizo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta del tipo de persona que es ella, ¿no? Es de una valentía y una lucidez, y ella fue la que cuando llegó a la Comisión de la Verdad, eh, eh, ella fue la primera que quiso exponer su caso, ¿no? Porque las otras no querían, la mayoría de mujeres no quería volver a recordar lo que había pasado, pero por muchos motivos, pero uno de ellos era porque ya habían
hecho una vida, más o menos, bueno, como habían podido, ¿no? Una vida, algunas tenían parejas y querían borrar esa etapa porque con el machismo que existe todavía en las zonas rurales, bueno, en general en el país, pero en las zonas rurales más, las estigmatizaban sus propias parejas, ¿no? Entonces podían pensar que ellas habían sido, como les dicen a ellas, ¿no? Las enamoradas de los soldados, y que había sido por su propio, habían consentido esas relaciones, había sido por su propia voluntad, que en realidad no eran violaciones, sino que habían sido relaciones consentidas. Entonces, sí, como te digo, el caso de Maggie es un caso realmente excepcional dentro del mundo rural. Em, Eso me lleva a otro aspecto del personaje y la repercusión de lo que hace. Hay una, Hay una cineasta, artista boliviana muy eh, propensa a las manifestaciones bombásticas, pero que me encantan y por eso que se llama María Galindo, ella defiende o ha hecho trabajos en torno a lo que ella llama el feminismo popular, que además lo diferencia del feminismo oculto. ¿Tú crees que Magda podría ser un personaje de este feminismo popular? ¿Y cómo lo describirías en caso de que estés de acuerdo? Si estás de acuerdo, ni modo. Bueno, sí, porque ella económicamente es totalmente autónoma. Ella sacaba adelante, ella tiene ahora una bodeguita, una bodega. Ella se tuvo que ir de Manta, todas salieron de Manta, no pueden vivir ahí porque cuando llegan las insultan, las tratan mal, ¿no? Entonces ellas todas salieron y hicieron su vida en Huancayo, que es una ciudad también andina, ¿no? Que está como a 4 o 5 horas de Manta. Y ella salió adelante, tiene una casa ahora, ¿no? Que, con los ahorros que ella es, además vende, ha sido comerciante, tenía su carretilla, ella salía a vender como vendedora ambulante, pero después ya, ahora que tiene su casa, tiene su bodega ahí. Entonces, económicamente es totalmente autónoma, ¿no? Y ella decide, sobre su vida, ella decide, ¿no? No depende, como es lo normal en las zonas rurales, que la mujer dependa económicamente del hombre. Si tú dependes económicamente de otra persona, ¿no? De todas maneras eres dependiente y estás sujeto a esa persona. Entonces, ella no. Ella es totalmente autónoma. Y yo creo que a partir de esa autonomía económica, ella ya es autónoma en todos los otros sentidos, ¿no? Y además, bueno, a eso se une, ¿no? La parte negativa de todo esto, que desconfía, pues es desconfiada de los hombres, ¿no? Ella misma, ¿no? En una parte del documental dice, ¿no? Que no puede, incluso a sus hijos hombres no puede llegarlos a querer como puede querer a sus hijas mujeres, ¿no? Le ha quedado, es parte de la secuela, ¿no? Esta desconfianza a los hombres, que no necesariamente es parte del feminismo, ¿no? Porque el feminismo creo que no va por ahí, pero digo, a ese feminismo natural, ¿no? Que Magda asume, que va asumiendo a lo largo de los años, se le une esta otra cosa, ¿no? Que es como un peso que ella tiene. Bueno, siempre es un personaje que uno puede colocar al lado de muchas chicas jóvenes, instruidas, urbanas, que son feministas y que está también este otro caso de mujeres que luchan. Esa es otra de las cosas que hace interesante a esta película en el contexto actual y en el contexto suramericano actual, ¿no? Pero vamos a hablar un poco ya de lo que es Mujeres Soldado como cine, ¿no? Pues sí, esa también esa es la razón principal por la que está en Guayaba, aunque las películas de problemas sociales y conflictos sociales tienen que estar siempre presentes en cualquier lugar donde esté el cine latinoamericano, porque sin eso nosotros no seríamos lo que somos. Este, Tú optaste para esta película por salirte de las convenciones de un documentalismo que además prácticamente viene preestructurado, que es el documentalismo de los juicios, ¿no? Que termina siendo lo que podría llegar a parecerse a lo que llaman drama de corte, courtroom drama en el género estadounidense. ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Qué es lo que le da esa seccionalidad también como película a Mujeres Soldados?
Sí, porque a mí me gusta contar historias. Yo ya he trabajado mucho haciendo reportajes televisivos y era una de mis frustraciones no poder desarrollar personajes, ¿no? Entonces, sí, porque el reportaje televisivo tiene es muy reglamentado, ¿no? Tienes que tantos minutos, tantos segundos puede durar un testimonio, ¿no? Y así tiene muchas reglas. Entonces, yo cuando hacía esto siempre quería como romper eso, ¿no? Y una de las cosas que he querido romper es justamente el documental, estilo periodístico también, con testimonios de gente que ve la cosa desde fuera, de expertos, ¿no? Yo quería una historia contada por ellas mismas y en su propio lugar y lo que les iba a ir saliendo. Yo sabía que eso era lo que iba a salir, el resultado, yo estaba segura que iba a salir así, porque eso era lo que en las conversaciones que habíamos tenido ellas tenían adentro, ¿no? Y era lo que sale ahí es lo más importante que ellas tenían para decir. Entonces, me parece que la forma era dejarlas hablar. Claro, no exactamente es así, ¿no? Porque uno sabe como director hacia dónde quieres que vayan las cosas, ¿no? Pero yo les planteaba temas y antes de filmar les planteaba, a ver, ¿qué dicen de esto? ¿No? Por ejemplo, los recuerdos de la niñez, ¿ya? Y entonces hablábamos y conversábamos y después filmábamos, ¿no? Esa ha sido la metodología que usamos, ¿no? Entonces, ya al refrescar las cosas que ya habíamos conversado a la hora de filmarlas, ellas ya las sacaban, ¿no? Y así, porque el documental está hecho a partir de las secuencias de conversaciones, ¿no? Son esas largas conversaciones que tenemos las mujeres donde nos contamos todo, ¿no? Esa fue la idea que yo tenía en la cabeza. Hay una cosa interesante la construcción de esas conversaciones, que es que justamente es la manera de llegar a que salgan cosas de verdad, pero a través de un artificio, ¿no? Porque la puesta en escena es bastante evidente. ¿Cómo manejas esa relación entre verosimilitud y puesta en escena? Tan caso como los personajes dispuestos en semicírculo en torno a una mesa para que puedan verse todas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo Ujú. trabajaste ese tema de la puesta en escena? Sí, una vez que llegamos a la casa de Magda, por ejemplo, yo sabía que la mesa, ¿no? Donde estaba el fogón, ese era un escenario que de todas Natural. maneras iba a salir, ¿no? Después, la- es muy importante son para ellas muy importantes sus animales, sus ovejas. Entonces, el pastar las ovejas era irse a la montaña donde ellas las dejan sueltas para que pasten, era también otro escenario importantísimo para ellas. Además es un momento donde ellas salen al pueblo, salen a la luz. Ya, después de haber estado encerradas, inseguras, en estas conversaciones les van dando seguridad y les permiten ya ir saliendo y mostrarse, ¿no? A la luz del día, ya al final no les importa, ¿no? Lo que diga la gente, ¿no? Y ese es el proceso. Y lo que yo quería volver a lo del juicio es que, claro, el juicio es un telón de fondo en realidad, no es un escenario, ¿no? Ah, La sala del tribunal no no, iba a ser de ninguna manera un escenario, no. Iba a ser la casa, iba a ser el pueblo, iban a ser los rincones que ellas, que eran suyos en realidad cuando eran niñas, donde ellas corrían cuando eran niñas, ¿no? El río, donde siempre iba, ¿no? Esa fue la idea. hay una cosa que además convierte a estas mujeres en la película, reales de la película, en personajes de una película, que es lo que mencionas de la transformación, o sea, el hecho de que uno ve que hay un cambio en los personajes. Pero hay una escena en particular donde uno ve esa transformación de un personaje en una misma escena, que es la escena de la reunión de Magda con el registrador, cuando revisan las actas. Háblanos un poco de esa escena, porque creo que es una de las más impresionantes de la película, ¿no? ¿Cómo lograste esa escena? ¿Cómo conociste ese personaje? Y si esa transformación estaba prevista o cómo ocurrió. Ajá. Mira, la primera vez, como te digo, hace 15 años, cuando yo viajé a Manta, me impresionó
este personaje que era el registrador, ¿no? Claro, no estaba tan viejito, ¿no? En la película ya está viejito y ya en este momento ya está retirado, ya no es registrador de Manta, ¿no? Pero lo encontré así en su oficina con los registros de las actas, ¿no? Y fue muy amable, ¿no? Me enseñó las actas de las inscripciones, ¿no? En el registro civil de los niños que eran hijos de soldados en ese momento. Entonces yo ya tenía eso en la cabeza, ¿no? Y como todos en ese pueblo se conocen, por ejemplo, el tío Ciro, ¿no? Él es el tío Ciro, le dicen así. Entonces, porque hay muchas relaciones de parentesco entre todos, ¿no? Entonces, el tío Ciro, yo ya lo tenía en la cabeza, ¿no? Y tenía que salir el tío Ciro. Afortunadamente, llegamos unos meses antes de que el tío Ciro se retire del registro. Ya el registro estaba en su cuarto, ¿no? Porque el lugar que sale es un poco más allá, está la cama de don Ciro, todo está dentro de un cuarto, ¿no? Él duerme ahí, tiene su oficina, su mesa con los registros, ahí nomás, ¿no? Todo está en un mismo cuarto. Pero fueron los últimos meses de Ciro como registrador en Manta, entonces lo hemos justo agarrado en ese momento, ¿no? Igual el caso de la base militar. Cuando yo llegué la primera vez, se veían los muros, todavía estaban en perfecto estado, ¿no? Todo estaba amurallado en adobe, pero estaba bien conservado. Cuando yo he llegado después, casi, yo dije, hemos llegado por un pelo, ¿no? La base no se termina de destruir, ¿no? Porque ya las paredes estaban destruidas, estaba en un estado pero calamitoso, y entonces también para filmar la base hemos llegado, yo creo que en el momento exacto, ya en los últimos momentos de la base, cuando puedes ver todavía los torreones en pie, ¿no? Pero eso tiene ya poco tiempo, en poco tiempo ya solo van a quedar los escombros de la base, ¿no? Entonces, bueno, así ha sido, ¿no? Y este personaje de Ciro es importantísimo porque yo sabía que él había sido víctima, que su hija tenía una nieta, hija de soldado, entonces él está muy involucrado y él ha testificado en el juicio a favor de ellos. Ha sido una de las pocas personas, porque mucha gente en el pueblo más bien se puso del lado de los militares, incluso, es bien duro, ¿no? Pero algunos familiares de algunas víctimas se pusieron del lado de los militares. Bueno, no son muchas, porque son 9, de más o menos de 4.000 víctimas de violencia sexual registradas en el padrón, ¿no? Del Estado. Solamente 9 mujeres han podido llegar hasta el juicio. Entonces, y ellas 4 de esas 9 son ellas, ¿no? Entonces, dentro de esas 9 mujeres hay casos de familiares que incluso han testificado, quizás les han pagado, no sabemos, ¿no? Para que testifiquen en contra de ellas, ¿no? Y con la familia fue terrible, ¿no? Porque ellas mismas lo cuentan ahí, ¿no? Que trataban mal a sus hijos. Cuando nacieron los hijos, no las ayudaban, ¿no? Y ellas eran unas adolescentes. No tenían cómo alimentarlos, cómo cubrirlos, ¿no? Los han criado como han podido. En realidad no sé cómo... No sé, porque no he indagado más allá de lo que he escuchado, porque me parece tremendo, ¿no? No se puede, cuando hablan de... ese es un tema demasiado sensible, ¿no? El momento en que nacieron los hijos y cómo los criaron, y cómo ellas sentían esa aversión en contra de ellos. Bueno, y además en una zona rural, ¿no? Que no es la ciudad, ¿no? Que donde no hay comodidad. Claro, El acceso a claro. cualquier cosa es muy complejo. Puede serlo. También hay otro aspecto interesante de esta película, es que hay un juego con el punto de vista, ¿no? Por una parte, hay un acercamiento a cómo Magda ve a su alrededor desde el interior de su casa, incluso ventanitas para ver al exterior. Eso es una parte poniendo al espectador como del lado de Magda, ¿no? Pero también Sí. con la llegada de Magda al pueblo ocurre lo contrario. O sea, vemos a Magda como desde una perspectiva que por algunos encuadramientos que también se utilizan puertas, y también se utilizan esas
ese reencuadre dentro de la pantalla, estamos poniendo al espectador también dentro de un punto de vista que él mira a Magda, ¿no? ¿Por qué jugaste con estos dos puntos de vista en el acercamiento al personaje? Sí, me parecía importante que se viera que ella estaba al otro lado, ¿no? Que entre el pueblo y ella hay una distancia, ¿no? Que la miran a ella con mucha agresividad y desconfianza y que ella al principio estaba asustada también, ¿no? Y no quería salir. Entonces la idea era esa, que se viera eso, ¿no? Pues, un pueblo, a nosotros también nos han tratado en un momento de manera agresiva, que casi nos han querido botar de Manta, porque, por ejemplo, a la hora que filmábamos subían el volumen de las radios para que no pudiéramos filmar, ¿no? Cuando se nos acercaban y nos decían cosas que muchas veces hemos podido grabar felizmente, ¿no? Y que salen en un momento cuando están en una feria, ahí gente del pueblo está vendiendo sus productos en una pequeña feria, y ahí aparecen estas voces que hemos ido grabando, ¿no? Y al final, unos días antes de irnos, ya nos comenzaron a decir a nosotros, ¿no serán terroristas también? ¿No? Entonces, y tuvimos que llamar a la gente del Ministerio de Cultura de Huancavelica y llegaron al pueblo, ¿no? A decir que este era un documental que ganó un concurso del Ministerio de Cultura y que estaba avalado por el ministerio, porque ese pueblo todavía está no ha cerrado heridas, ¿no? Se nota ahí una cosa muy violenta, muy agresiva, porque ellos sienten, claro, ellos sienten que los militares mataron a mucha gente ahí, entonces, y que cómo ellas han podido tener hijos con esos asesinos, ¿no? Entonces, y también por otro lado, Sendero les ha hecho mucho daño, ¿no? Y entonces también, ahora ya no nos van a decir que venimos del lado de los militares, nos comienzan a decir que podemos ser terrucos, ¿no? Así les dicen, terrucos. Entonces, y cuando te comienzan ya a decir esas cosas, tú sabes que en cualquier momento, no sé, pueden venir y simplemente decirte, vete en este mismo instante, ¿no? Y nosotros teníamos que terminar la filmación. Felizmente, ya, pudimos lograrlo, ¿no? Pero sí, te cuento esto para que veas el nivel de agresividad que se sentía en el ambiente, ¿no? Y que se trasladó a nosotros también por llegar con ellas, ¿no? Y de todas maneras ellos sabían que nosotros estábamos con ellas y las estábamos protegiendo y de cualquier cosa, ¿no? Nosotros de verdad que sí las protegíamos bastante, ¿no? Tratábamos de salir siempre con ellas, conversábamos mucho, hablábamos de mil cosas diferentes para un poco relajar el ambiente, ¿no? Hubo que utilizar una serie de tácticas para que no se sintiera tanto esa no sé, ese quiebre, ese abismo, esa cosa entre ellas y el resto de la población. Ahora, no todos, digamos que un 20% de la población sí tiene una relación buena con ellas, ¿no? Sí está de su lado, pero también hay mucho resentimiento. ¿Por qué? Porque en una parte hay un señor que se escucha su voz que dice, ¿no? Ellas han recibido 100.000 soles, ¿no? Del Estado, ¿no? Y eso es falso, ¿no? Lo que pasó fue que si tú eras víctima de la violencia política, el Estado como reparación te daba 10.000 soles, 10.000, no 100.000, 10.000 soles por familia. Entonces, por ejemplo, si tú en tu familia había habido 3 desaparecidos, igual te daban 10.000 soles, ¿no? Era por familia, no importaba cuántos muertos, desaparecidos habías tenido en tu familia. Y entonces a ellas, sí, por ser víctimas de violencia sexual en este caso, les dieron 10.000 soles, ¿no? A ellas y a su familia. Pero entonces estos mitos que van creciendo, ¿no? Estas especulaciones, ¿no? Es como un teléfono malogrado, ¿no? Y al final
terminan lanzando estas cosas, ¿no? Como que ellas recibieron 100.000 soles, y que nosotros no, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué sí ellas? Y es un problema que se da además en todas las comunidades donde ha habido violencia en este momento en el Perú, que es terrible porque ha sido una guerra entre hermanos. Senderos no era un grupo urbano, No, guerrillero que llegaba, Senderos se crea en las comunidades, eran también campesinos, y muchas veces eran hermanos contra hermanos, primo contra primo, ¿no? Entonces, ahora la violencia ha cambiado, ¿no? Porque ahora puede haber violencia por los linderos, ¿no? de las tierras, pero en cualquier momento sale eso, ¿no? Tú sabes que tu vecino, por ejemplo, tú puedes saber que tu vecino fue el que mató a tu hermano, ¿no? Pero tienes que convivir con él. Pero la reconciliación es muy complicada, muy difícil. En realidad no ha habido reconciliación, ¿no? Entonces, por eso es que estos pueblos están así tan agresivos y tan divididos entre sí. son las huellas de una guerra, ¿no? Eso, el que no ha vivido esa experiencia no lo puede entender. Es una guerra, Ujú, ¿no? Una guerra ujú. fratricida, además, en un sentido Sí. muy literal. No, otro aspecto interesante de la película es el montaje sonoro. El montaje de los... Primero porque hay una cosa que me impresionó, que es el tratamiento técnico de las grabaciones y los testimonios. Llega a estar con una limpieza tal del sonido que prácticamente no hay solución de continuidad entre la parte grabada, tomada de la grabación del testimonio y la grabación hecha para la película, Sí. lo cual crea una uniformidad del sonido muy inquietante, ¿no? Porque el juicio parece que no estuviera metido dentro de una sala, sino que el juicio fuera como Ujú. flotara por todo el espacio. ¿Cómo trabajaste ese montaje de sonido, considerando además que las cintas con las que consultaste debieron haber sido muy extensas, ¿no? Sí, esa fue la idea, ¿no? Lograr que no se rompiera, que el juicio no apareciera tal cual, ¿no? Con todo lo que significa, porque estéticamente iba a romper, ¿no? Yo no quería que rompa la historia, que la historia es el reencuentro de las amigas. Entonces, cualquier sonido externo que no que no fluyera, ¿no? Como fluye todo lo demás, ¿no? Iba a romper la estética y la propuesta de la historia. Entonces, porque si hubiera sido al revés, si yo quisiera que el juicio no fuera el protagonista de la historia, hubiera tenido claro, que trasladarme a la sala con todos los ruidos, con todo lo demás, las voces también, y en general, porque son millones de ruidos, ¿no? Desde cierran puertas, la gente con los celulares, las cámaras de fotos que están tomando las fotos. Sí, cuando hemos grabado Juicio ha sido con muchos ruidos, y me parecía que no debería ser así, ¿no? Rompías, te ibas ya a otro lugar, no te quedabas en Manta, ¿no? La idea era quedarse en Manta. ¿Y de dónde sacaste el registro o cómo hiciste el registro lo que cantan al marchar los militares, que después lo contrapones con lo que canta Magda, ¿no? De verdad, esa fue una maravilla, ¿no? Una colaboración del editor que encontró ese canto de los militares, que ese sí ha sido una cosa puesta después en postproducción, ¿no? Pero que nos pareció perfecta, que encajaba perfecta, porque las fotos de los militares de jóvenes, de niños, porque son unos niños de Sí, 18 también, años, jovencito. cargando yo las tenía porque, como te digo, yo trabajaba en esa institución de derechos humanos, que como prueba en el juicio tenía estas fotos de los militares armados, ¿no? Estos jovencitos que hacían el servicio militar, armados, en la comunidad, y era parte del juicio, ¿no? Parte de las pruebas del juicio, y me dieron esas fotos. Entonces las fotos son las fotos de ese momento, ¿no? 1984, 1983, 1984. Pero las voces de estos militares no corresponden a 1984 Manta, Huancavelica, Perú.
pero son cánticos esos que hacen a la hora de entrenar, ¿no? Esos son los cantos que les enseñan a los chicos estos. Sí, son muy reveladores del tipo de entrenamiento que se les da, ¿no? Muy, muy reveladores de ese tipo de entrenamiento. Me pareció por eso que encajaba perfecto, me pareció. Mira, la guerra contra el conflicto armado interno, importante, perdón, el conflicto armado interno. No, llámale como que en realidad también fue una guerra contra el terrorismo, pero no, ese es un solo lado, por eso, claro, por eso. Los que trabajamos en derechos humanos nos gusta a darle otro término que engloba las dos fuerzas que actuaron, porque no fue solo una, fueron dos. Y para salvar la vida es mejor la posición de los derechos humanos. Ok, ahí ha producido una extensa filmografía en el Perú, ¿no? Bueno, desde La Boca del Lobo de Francisco Lombardi, una de las primeras películas, bueno, Días de Santiago, de Josué Méndez, después tenemos las películas de Héctor Gálvez, que también es otro realizador importante que ha trabajado, Lucanamarca. NN, ¿no? NN toca ese tema. Y Lucanamarca también, pero en el caso de Sendero Luminoso. Lucanamarca, bueno, Y incluso La Teta Asustada de Claudia Llosa, ¿no? Porque su personaje de alguna manera arrastra a todas esas cosas. ¿Cómo ves esta película en el contexto de ese cine y cómo ves la situación de ese cine de la revisión del conflicto en la actualidad? Sí, me parece que tarda mucho, ¿no? En digerirse, en tomar distancia, en ver las cosas. A mí me sorprende porque, por ejemplo, ahorita la última película de Almodóvar sigue tratando sobre fosas, ¿no? Que se desentierran de la época de la guerra civil, ¿no? En el año, ¿no? De los años 30, 40 en España, imagínate. Y nosotros estamos hablando desde los años 80 en el Perú. Estos procesos de memoria son muy lentos y tardan, ¿no? Y se van dando poco a poco. Tenemos un largo camino todavía, ¿no? Yo creo que no se cierra este tema de los conflictos que han habido en los desaparecidos, todavía es un tema de las películas en Chile, en Argentina, y lo seguirá siendo, yo creo, por mucho tiempo. Igual en el Perú todavía no hay la cantidad de películas que pueden, ¿no? Ser filmadas sobre el tema. Yo creo que recién estamos empezando por ahí, no son tantas, ¿no? Y poco a poco van a ir saliendo. Ahora, claro, las nuevas generaciones de cineastas no lo han vivido, pues ya es algo del recuerdo, ¿no? Es muy lejano ya para ellos, ¿no? Pero quizás va a salir indirectamente, ¿no? Los que lo hemos vivido, sí, ha sido terrible y la mayoría de los que lo hemos vivido tenemos que sacarlo de alguna manera, ¿no? En nuestras producciones. Yo creo que es lo que te sale, ¿no? Te sale desde adentro. No, y lo que justifica eso también es que cada época el acercamiento va cambiando, ¿no? Desde Lombardi, Sí, que tuvo que recurrir al género para poder sí, lidiar con aquello que sí, era todavía era demasiado rudo, demasiado duro, hasta estas películas que son como más profundas, tienen más capacidad de profundizar en los personajes. sí. ¿No? Y todos los que, mira, hasta, el caso de Claudia Llosa es diferente porque se relaciona de alguna manera, pero no tiene una relación directa, ¿no? Con lo que ocurrió. El caso, claro, pero por ejemplo, en el caso de Lombardi, como en el caso de Héctor Gálvez, más o menos Héctor Gálvez también viene de una experiencia de trabajar así en derechos humanos antes, ¿no? Trabajando en zonas urbanas marginales con chicos de pandillas. Entonces hay todo un trabajo social que nos, de alguna manera nos relaciona, ¿no? El caso de Lombardi, bueno, también sus películas siempre han reflejado la realidad del país, entonces tenía que era imposible que no tocara lo que estaba ocurriendo, y además en ese momento, ¿no? En el Perú. Pero no son todos, ¿no? Hay muchos otros cineastas que todavía no, o no lo van a tocar,
o no han podido, o ya cada vez lo tocarán tangencialmente. Hay otra, hay un tópico del documentalismo que quizás algún espectador extrañará al final, que es las películas que terminan con un letrerito que explican lo que le ocurrió a cada uno de los personajes después del final de la película. ¿Por qué omitiste eso? Y si consideras que hay algo que se puede agregar en relación con eso en esta entrevista. Sí, no, nada. Yo sí, bueno, yo sí, el juicio está pendiente. Ya, yo creo que en unos pocos meses va a haber una sentencia, ¿no? Eso sí, el juicio ha avanzado con la pandemia lentamente, Claro. pero va a culminar, ya está casi al final, ¿no? Ya pasaron todos los testimonios, ya está prácticamente para dictar sentencia el tribunal, pero no venía, me parece igual que iba a romper como te digo, porque para mí lo principal era mostrar este reencuentro y esta despedida, y después de una despedida no pones ningún cartel, no va. No era se despiden las amigas y después ya cada una, ¿no? A su casa y ya a esperar lo que va a pasar, ¿no? Pero no. Y además evitamos esa tranquilizadora sensación que queda después de haber leído ese tipo de carteles, ¿no? Que toda la inquietud del documental queda como anulada, es una especie de lápida, ¿no? Que le colocan al, Sí, al no, sí, no, sí. documental. Bueno, Patricia, esa era la pregunta que tenía para ti con relación a Mujeres al Lado. Quería recordar que Mujeres al Lado va a seguir en la cesta para los suscriptores de Guayabo durante todo este mes de marzo de 2022. No saber cuánto tiempo dura esta entrevista en la web, ojalá dura mucho. Y que a partir del mes de abril va a estar disponible para los suscriptores. Bueno, Ah, entonces, qué bueno. Gracias. Sí. Patricia, un saludo, un placer haberte conocido. Chao, gracias a ti.